Yo soy Bianca Melo, directora del Centro de Salud Mental Resiliencia, terapeuta individual, familiar, de pareja, experta en situaciones de duelo, crisis y trauma. Estoy aquí en el lugar del paciente, nunca había estado realmente sentada aquí, se siente muy diferente. Wow, mi niñez, yo fui muy traviesa en mi niñez y yo diría que fue una etapa como de muchísima luz, fue una etapa hermosa, pero al mismo tiempo mi niñez tuvo mucha sombra. Fue como entonces como los dos extremos, entre luz y sombra, todo lo que tuvo que ver con mi niñez. Bueno, voy a seguir un poquito con la niñez para llegar entonces a ese punto. En mi niñez hubo muchas luces y sombras porque viajábamos mucho, íbamos muchísimo al campo, tenía muchísimo contacto con la naturaleza y la verdad es que lo disfrutábamos muchísimo en familia, de verdad. Esa es toda la luz, por eso hablo de mucho, porque fue mucha luz, de mucha aventura y yo lo disfrutaba muchísimo cuando era niña. Pero entonces del lado de la sombra a mí me tocó vivir todo lo que tiene que ver con una familia disfuncional. Yo incluso hice mi tesis en violencia intrafamiliar y yo era parte, en mi tesis al final un 30% de los niños eran víctimas de violencia intrafamiliar y yo fui parte de ese 30% donde esa era la gran sombra. La gran sombra tenía que ver con violencia, tenía que ver con vivir en ambiente donde se da violencia te genera como esa urgencia, como ese siempre tener que estar con el frente en alto por si en algún momento te tienes que defender. Y yo diría que el antes y el después en mí lo marcó Dios. Lo marcó Dios en el sentido de que fui parte de un colegio donde se trabajaba mucho el liderazgo, los grupos de pastoral y todo lo que tenía que ver con el darse el servicio. El servicio era una de las cosas más importantes en mi colegio. Entonces yo pertenecía a todos esos grupos. Ahí yo encontraba como esa paz, encontraba como esa serenidad, esa armonía. Y en esos grupos de liderazgo, dando y ofreciéndome y estando ahí en esas oportunidades de crecimiento, yo diría que marcó antes y un después en mi vida, sobre todo porque, como te comenté, todo lo que tiene que ver con violencia genera toda una situación emocional que tuvo una adolescencia muy difícil. Entonces, en esa adolescencia tan difícil, en el reconocerme, en el verme, en el no encontrarme, en todo lo que tiene que ver con mi vida, sin duda, lo que fueron los grupos de pastoral de mi colegio fue lo que marcó el que yo esté aquí hoy de la forma en la que estoy. Mira, mi colegio, y vuelvo con los dos extremos, fue muy soporte en esos momentos difíciles, porque sí, todo esto que tenía que ver con la pastoral, con el ir a esos grupos, intervenir, las creencias cristianas, las dinámicas, todo eso, las comunidades que también se formaban ahí, fue de mucha luz. Pero entonces, por otro lado, todo lo que tenía que ver con la parte académica, yo era intensa, yo me reía muchísimo. Y eso que al final, luego, en todo lo que tiene que ver con mi formación y mi carrera, descubrí que la risa era uno de mis mecanismos de defensa. Y mis profesores odiaban eso. O sea, a mí yo tenía profesores que llegaban al curso y me decían: Bianca, ya sal. Vete a donde sea, pero yo aquí quiero dar mi clase. Entonces yo era muy jocosa, me reía. Entonces yo diría que fue sombra en ese sentido también en el colegio, porque también nunca entendí por qué si muchos profesores se daban cuenta como de las cosas que pasaban en mi familia y en lo que ocurría a nivel interno y de la forma en la que yo llegaba muchas veces hasta con tortícolis al colegio, como que no hicieron nada. Y siempre me quedó como eso de por qué no me ayudaron, por qué no intervinieron. Entonces yo diría que fue de mucha luz en un sentido porque me abrieron un camino que para mí fue invaluable a lo largo de toda mi vida.
y de sombra porque siento que no tuve como el apoyo que pudieron haberme dado, aunque fuera algo familiar. Yo creo que en mi época, en mi generación, todavía estaba todo esto de lo que pasa en la familia, nadie se mete, lo que ocurre en un sistema familiar, pues nadie entra. Entonces ahí yo creo que pude haber tenido más ayuda en ese sentido. Sí, el mejor regalo que nos hizo mi mamá fue divorciarse. De verdad, como hija, les digo, yo sentí que fue el momento donde mi mamá nos salvó la vida a todos. Afectó porque entonces en el divorcio yo sentí que mucha responsabilidad era de mi mamá, como que la idea de familia y está tan normalizada tantas cosas que yo pensaba como, cónchale, ¿cómo mami iba a destruir nuestra familia? Eso también venía de mi papá. Él decía como, nos hizo entender que mi mamá estaba como destruyendo esta familia. Y ya luego con el tiempo y la madurez fue que me di cuenta como tuve que evolucionar mucho, madurar mucho, mucha terapia. Todo mi proceso, gracias a Dios encontré buenos terapeutas, yo misma buscando. Lo tuve y todos esos procesos de crecimiento sin duda fueron significativos y afectaron. Ya después cuando me di cuenta de todo lo que pasaba, quien ejerce la violencia realmente tiene un muy mal manejo de la ira, a veces incluso tiene que ver con enfermedades mentales. Y yo diría que quien no asume el cuidado de su salud mental, quien no asume lo que tiene que ver con todo el tratamiento que necesita para tener una salud mental, lleva a la tragedia a su familia, lleva a la tragedia. Y mucho tiempo después me di cuenta de que realmente fuimos sobrevivientes, que muchas de las cosas que vi, yo era muy protectora de mi mamá, o sea, tratando de proteger a mi mamá de situaciones de violencia, yo entraba a la dinámica. Entonces son cosas que definitivamente marcan muchísimo, y yo diría que la psicología, Dios y todo el camino que he ido recorriendo me dio la capacidad de perdonar. Y no hay un mayor reto que perdonar a quien no tiene arrepentimiento, a quien no siente que hizo nada malo. Yo creo que una de las formas de perdón más intensa, que nos hace más grandes al fin y al cabo. Y yo diría que afectó porque sí aprendí a mantener una distancia. Yo, sobre todo con mi papá, que lo amo y lo adoro, porque entonces tiene las dos cosas. Fue quien me dio como esa capacidad de reírme, de jugar, todo lo que tiene que ver con la aventura, él me lo dio, pero entonces la otra parte que tiene que ver con su misma salud mental fue todo lo que fue el maltrato, la violencia. Entonces ambas cosas vinieron de él. Y yo diría que me afectó en ese sentido, en que ya llegó un punto donde tuve que perdonar muchas cosas. Ahora mantengo una relación linda con él porque los momentos que tengo con él son bonitos, pero eso está ahí. Lo que son todos esos golpes de la infancia, sin duda llega un punto donde dejan de doler, pero están ahí, las cicatrices están ahí, uno se sobrepone, la resiliencia existe. Yo me aferro a la resiliencia, a la fe, y sin duda sí, yo diría que afectó. No llega un momento donde tú sueltas cosas sin desprenderse. Yo comencé a soltar cosas sin desprenderme, pero sin duda sí, tuvo un impacto, no puedo decir que no. Todo eso tuvo que ver con que yo estudiara psicología. Yo creo que fue una carrera que desde siempre le cogí mucho cariño a los psicólogos de mi colegio, mucho cariño. Ellos tuvieron una influencia grandísima en mí. Cuando los profesores me sacaban del curso, yo me iba a donde la psicóloga del colegio, me la pasaba el día en sus oficinas, y la verdad que veía libros, aprendía de ellas, hablaba. El hablar también me ayudó mucho, y creo que fue una carrera que me fue como llamando todo el tiempo. Aunque en cuarto de bachillerato yo decidí que iba a ser médico, y yo entré en la carrera de medicina.
y duré unos años estudiándola. Entonces ocurrió que tuve la oportunidad de entrar automáticamente a un hospital, y cuando estaba en el hospital, entonces los casos que más me impactaban eran los de suicidio, o sea, los casos que llegaban al hospital que eran de suicidio y que no podíamos hacer nada por salvar esas vidas. Me impresionaron tanto y yo comencé a orientar mi carrera en el sentido de que yo comencé a decir que yo quería estar antes, que yo quería estar antes, que yo quería estar en la posibilidad de poder a esas personas estar ahí, comprenderlas, ayudarlas, y la verdad es que poco a poco ya, incluso en los mismos servicios, eran 24 horas de servicio, estaba yo hablando con la gente y tratando de irme a la parte emocional. Dije, no, definitivamente yo soy psicóloga. Yo soy una psicóloga que está intentando ser médico. Me cambié de carrera, me iba muy bien. Eso fue un impacto muy grande en mi familia porque realmente en medicina me iba bastante bien. Y yo dije, no, pero es que me puede ir bien, pero yo soy psicóloga. Y ahí entonces hice el cambio. Y la verdad es que fue sin duda la mejor decisión que pude haber tomado en toda mi vida. Me siento que hago lo que amo. Yo amo intervenir en salud mental, amo poder ser de ayuda, ser útil en la parte emocional, y todo lo que he logrado con mi carrera de verdad que ha sido de mucha satisfacción. En la construcción de mi propia familia fue fácil en el sentido que me enamoré de mi mejor amigo. Entonces él era parte de mi pasado. David vivió conmigo todo, todo. O sea, David conoce lo mejor y lo peor de mí, y le dio por amarme y le dio por formar su familia conmigo. Él siempre estuvo ahí en mis más grandes crisis, él estuvo ahí, en mis más grandes alegrías siempre ha estado ahí. Entonces nosotros nos enamoramos ya cuando ya yo era psicóloga, él todavía estaba estudiando ingeniería, y decidimos un día en un semáforo, me besó. Ese día que me besó yo le dije, mira, ok, ahora acaba de comenzar nuestra relación, y tuvimos una conversación bastante jocosa, y al otro día él pues me pidió que fuera su novia. Y la verdad es que haberme enamorado y haberme casado con mi mejor amigo, teníamos los mismos valores. Él también venía de todo esto que es la pastoral, todas estas creencias, todo esto, nos construimos como en el mismo suelo, y en ese sentido fue bastante fácil porque yo nunca me aburría de estar con él. O sea, salíamos, compartíamos, nuestro día a día teníamos una hermosa amistad. Sí me daba miedo porque cuando tú te enamoras de tu mejor amigo, te da miedo de que la relación no funcione. O sea, a mí me daba mucho miedo como perderlo a él como persona, una persona que siempre estuvo. Y fue la mejor decisión de nuestras vidas, o sea, formar mi familia con una persona como David. Definitivamente rompí todos los patrones a nivel familiar. En mi casa de verdad que tenemos una relación de muy buena comunicación, de mucha comprensión. David incluso hizo su proceso psicológico también antes de nosotros comenzar nuestra relación, y yo creo que eso fue clave. O sea, ya nosotros como pareja llegamos como dos personas completas, trabajadas desde lo emocional, inclinados hacia lo mismo, buscamos como construir. Nuestra relación siempre ha estado muy enfocada como en hacer cosas, en compartir proyectos y aspiraciones, y eso ha sido clave. Entonces, yo no diría que yo pude dejar el pasado, porque el pasado no hay una forma de tú dejarlo. El pasado tú lo integras, tú lo aceptas y lo integras a tu vida. Y lo que decidí fue hacer las cosas diferentes. Ok, ¿qué fue lo que no funcionó aquí? Entonces vamos a trabajar la confianza, vamos a trabajar la comunicación, vamos a trabajar la economía y todo eso. Nosotros siempre hemos tenido como mentores en nuestra relación. Primero Dios siempre ha estado en nosotros. Y llevamos una relación muy bonita. No tendemos realmente a congregarnos, pero sí a mantener esa relación. Y ha sido clave en el desarrollo de mi familia, y yo puedo decir que mi familia es mi mayor tesoro. De todo lo que yo soy,
de todo lo que he podido hacer, de todo lo que he podido crear, en lo que me he podido convertir, de todas las cosas y los roles que yo asumo. Ser esposa, ser madre, para mí es el rol que yo realmente valoro mucho y doy gracias por lo que tengo ahí, por lo que hemos logrado construir juntos como familia. Mira, es curioso, Resiliencia surge 5 años antes de haber surgido. Nosotros cuando inició nuestra relación de noviazgo, nosotros no teníamos ni para ir al cine, no teníamos ni para echar gasolina. Entonces nuestra relación comienza en ese escenario donde ambos estamos prácticamente sin hacer mucho, y David ya era ingeniero. Entonces ahí comenzamos a construir, nosotros pusimos todo sobre la mesa y fuimos viendo cuál era el escenario donde nosotros podíamos comenzar a producir y encaminarnos, y ahí decidimos dedicar nuestro tiempo a LogicNet, que es la primera empresa que nosotros formamos juntos, en donde ambos la formamos y comenzamos a invertir sobre todo nuestro tiempo y nuestra vida en ella. Y ahí duramos 5 años de nuestras vidas juntos construyéndola. La empresa de tecnología y telecomunicaciones, nosotros la vimos nacer juntos, y yo le dije a David, mira, yo voy a dedicar mi tiempo a esta empresa porque yo sé que esa empresa nos va a permitir la capacidad económica de poder tener un centro de salud mental. Incluso hay una carta que yo le escribí a David porque ahí yo tenía una oferta de trabajo, tenía la universidad, quería contratarme en tiempo completo, tenía varias opciones dentro del campo de la psicología. Nunca me desprendí de la psicología porque me mantuve en la docencia. Siempre dije, no quiero desprenderme 100% de la psicología porque sé que eso es lo que voy a hacer y en lo que voy a invertir. Ahora, tuve que dedicar un buen tiempo de mi vida a lo que aprendí programación. Tú me veías a mí, nosotros hacíamos la construcción de las redes de telecomunicaciones de un hotel, y yo me encaramaba en lo que le llaman la Jenny, que es una grúa súper alta, y tú me veías a mí con una computadora, un cable, configurando equipos. Entonces, eso sin duda fue de crecimiento, fue de aprender a hacer cosas. Nosotros viajábamos el mundo, un día estábamos en Punta Cana, otro día estábamos en México, otro día estábamos en Panamá. Y todo eso, los 5 años que le dedicamos a LogicNet fue viajando, y fue una chulería para nuestra relación. Entonces ya yo decido que ya habían pasado los 5 años, y Resiliencia ya como centro nace y surge con el embarazo de Lorenzo. Con el embarazo de nuestro hijo, ya yo no podía seguir haciendo estas cosas, ya yo no podía estar, hoy nos llamaban y estar viajando y movilizándome tanto. Entonces ahí nosotros pues decidimos que era la hora de establecer el centro. No, realmente lo primero no fue el centro, hubo muchísimas puertas que se me cerraron. Yo quería estar en algunos lugares donde no me hacían mucho caso, o la oferta que tenía no era la que yo prefería. Yo siempre soñé con tener un grupo de terapeutas donde la salud mental fuera vista de manera integral, donde tú tuvieras toda una red de terapeutas con quien tú pudieras compartir casos, con quien la parte de psiquiatría tuviera cubierta, psicología, donde todo lo que tiene que ver con la salud mental se viera de manera integral. Ese era mi sueño, y yo no encontré donde yo obtuviera eso. Y luego de que se cerraron muchas puertas, yo dije, mira, sinceramente, yo voy a coger todo esto y vamos a construir el sueño que teníamos. No se iba a llamar Resiliencia en primer lugar, teníamos otro nombre. Y un día yo me levanté y yo dije, pero ¿qué es lo que soy? ¿De dónde vengo? Este centro se va a llamar Resiliencia, y ahí David y yo, de todo se encaminó, comenzamos a construir el centro. Le agradezco mucho que el plan inicial, que era dedicarme todo el tiempo y todo ese tiempo que le dediqué a la parte de tecnología, que fuera devuelto, porque no nos habíamos acostumbrado a ese estilo de vida, ya teníamos todo de verdad que tranquilo. Y cuando llegó el momento que era construir en la parte de psicología, él no lo dudó.
sea, él dijo, sí, ya este es tu momento, ya este es el momento de construir con relación a lo que es tu profesión y a lo que tanto amas. Y me dio todo el apoyo y todo eso que yo un día le di, esa confianza que puse, entonces él también me la devolvió y ha sido también de crecimiento. Resiliencia ha sido un sueño convertido realidad. Tenemos un equipo maravilloso, ahora mismo se sigue extendiendo, cada vez somos más terapeutas afiliados a esta institución y ha sido un honor poder dirigir este centro de salud mental porque ha sido de luz para muchas personas, ha sido de paz, ha sido de resiliencia, ha sido de resiliencia. Trabajar con tu esposo, la verdad es que un reto. Es un reto, pero es un reto que nosotros, desde que lo asumimos, yo le dije a David, mira, nosotros vamos a hacer esto juntos, siempre y cuando la relación laboral no afecte la relación personal. No te digo que hubo algunos momentos donde digo, mira, recuerda el trato, me voy a ir de aquí, yo no voy a sacrificar lo que es mi relación contigo por mantener un negocio. Y yo creo que esa consigna nos mantuvo siempre como muy bien alineados. Al principio, como era la empresa de tecnología, hubo una crisis como lo que yo le llamé la crisis de delegación. Y era como la capacidad de que se valorara cuál era el punto de genio de cada uno de nosotros, de él con todo lo que tenía que ver con telecomunicaciones, con las redes, con toda esa pantalla negra y letricas blancas. Es donde David realmente, para mí, la mejor persona que trabaja en ese tipo de infraestructura a nivel de tecnología. Y yo en la parte de negociación, de lidiar con los clientes, de poner límites a los clientes, de ver, de visualizar los proyectos. En la parte económica también me involucraba muchísimo. Y cuando aprendimos a valorar esa zona de genio de cada uno, cuando aprendimos a respetar el lugar de cada uno, yo entiendo que se fue haciendo más fácil. Pero sin duda fue todo lo que tenía que ver con delegar, con confiar uno en el trabajo del otro, con lo que tenía que ver con el tiempo. Nosotros comenzamos a dedicarle mucho tiempo, entonces el tú poder dividir lo que es lo familiar o la relación en ese momento, porque éramos novios, de lo que es el negocio, el que no se convirtiera, que cuando estábamos ya nosotros dos y ya no era hora de trabajar, se convirtiera en un momento de trabajo. Entonces el poder dejar cada cosa en su cajón fue un camino, poder lograr llegar hasta ahí, pero fue sin duda lo que ha permitido que sigamos emprendiendo. O sea, hemos seguido trabajando juntos y emprendiendo juntos. Ya él está mucho más dedicado a la tecnología, yo mucho más dedicada a la psicología, pero en cada gran decisión nos volvemos a encontrar. O sea, ahora mismo él es la cabeza de una de nuestras empresas, yo soy la cabeza de Resiliencia, y ambas cabezas se unen cuando nos toca tomar grandes decisiones. Y ha sido de mucha gratificación, hemos crecido mucho juntos. Yo diría que no todas las parejas funcionan trabajando juntos, y eso es importante reconocerlo. O sea, si de verdad nos damos cuenta que esto no funcionamos, es verlo y decidir lo que se va a sacrificar. Nuestro mayor reto, sin duda, límites, que cuando logramos establecerlo fue al final nuestra mayor bendición. Otro hijo, otra hija, la verdad es que tengo muchos deseos de tener otro niño o otra niña. David dice que yo soy una madre que quiere varones, pero yo le digo que no, que lo que Dios me envíe. Sí, realmente, para serte sincera, Lorenzo ha sido mi mayor inspiración. La maternidad ha sido para mí una de las cosas más grandes que me ha pasado en la vida. Verlo a él igual, el manejar dos empresas y todas las responsabilidades que tengo, ha hecho que el tiempo con él sea uno de los tiempos más valiosos. Entonces, he tenido algunas situaciones de salud que me han frenado. O sea, yo acabando de iniciar con el proyecto de resiliencia, tuve una situación con la columna que me detuvo en ese momento, y aún así pudimos lograr estabilizarnos y continuar.
Entonces eso ha hecho que nosotros tuviéramos que alejar todo lo que tenía que ver con familia. Entonces la flexibilidad ha sido vital en nuestra familia, en todos nuestros proyectos, como tenemos un plan y nos flexibilizamos. Entonces eso en cuanto a lo familiar. En cuanto a lo laboral vienen muchísimas cosas. Estoy escribiendo un libro basado en resiliencia, en todo lo que ver con uno de los factores más importantes de la resiliencia, que es la autoestima, y ha sido realmente un tremendo reto. He tenido que sacrificar algunas cosas, he tenido que sacrificar tiempo, y yo diría que más que sacrificio, invertirlo de otra manera, pero he tenido que madrugar mucho porque digo que sin duda el tiempo que ya le dedico a mi familia no lo voy a seguir sacrificando, que el tiempo que le dedico a todo lo que tiene que ver con la consulta, y por eso también entonces he creado estos grupos de intervención para trabajar autoestima. También viene por ahí un grupo de duelo, y es en salud mental. Mi mayor misión en esta vida es como llevar la salud mental a través de todos los medios que yo pueda. Por eso tengo un podcast, por eso he creado, ahora estamos terminando de crear una fundación, la Fundación Gente Resiliente, donde la idea es poder llegar a comunidades, llevar luz, guía, psicoeducación a esos lugares donde no llega. Entonces, eso en base a lo laboral. En base a lo personal, seguir conectando con la naturaleza. Yo necesito esa parte de desconexión. A mí la naturaleza, yo conecto con eso de una forma impresionante. Yo voy a seguir evolucionando, yo voy a seguir creciendo. La resiliencia, le pido a Dios sobre todo salud. Yo creo que el año en el que yo comencé a desarrollar resiliencia, que fue donde mi salud se vio más quebrada, la valoré como nunca la había valorado. Entonces ya en esa conciencia es cuidar de mí para poder seguir ofreciéndome a los demás. Yo he tenido que construir los lugares que yo he querido ocupar en la vida. Todos los lugares que yo he querido ocupar, me ha tocado construirlo, me ha tocado crear, me ha tocado como, hay personas que se van como por la carretera y en la carretera logran su éxito. A mí no, a mí me ha tocado ir por el campo con machete, creando los espacios que yo quiero cubrir, y ha sido genial poder crear. No lo he hecho sola, incluso en medio de la pandemia decidí contratar más personas para el centro. Y llegó un punto donde yo estaba trabajando para cubrir esos espacios que estaba creando para otra persona. Y a este punto ya se ha visto la evolución. O sea, ya he aprendido como a que hay cosas que no necesariamente las tengo que hacer yo. Y el poder dedicarme también a enseñar, el poder que otros vean como los criterios de intervención que tengo, crear un modelo de intervención es también otro gran paso que quiero seguir dando. Ha sido para mí una gran bendición. Yo quisiera, como todo lo que he aprendido a lo largo de todos estos años de intervención, poder seguir enseñándolo y ir dejando como ese legado en quienes son mis estudiantes y en quienes han confiado en mí para todo lo que tiene que ver con crecimiento, evolución, crisis. Y aquí estoy, dejándome y permitiéndome utilizar por Dios, que es quien me ilumina en cada paso que doy. Tienes en ti toda la capacidad de transformar el lugar en donde estés. Lo primero que necesitas es contar contigo. Lo primero que necesitas es esa confianza, ese permitirte. Muchas veces el qué van a decir, el qué, y si yo lo digo de esta forma y cómo me van a mirar, detiene muchísimo. Yo creo que muchísimos talentos quedan detenidos por esa barrera de lo que el otro va a pensar de mí. Es qué estás pensando de ti, de modificar ese discurso, que todo lo que sean tus pensamientos, sentimientos hacia ti se conviertan en potenciadores de tu vida. Este es un solo ratico que tenemos aquí en este mundo y no sabemos hasta cuándo. Entonces cada día es muy significativo para cambiar la vida de cualquier persona. A veces una llamada, a veces un abrazo, a veces el estar a veces incluso en silencio puede transformar la vida de cualquier persona. Así que
todo eso que está en ti, que pudiera ser de transformación, déjalo salir, déjalo, permítete utilizar y ser luz para quienes a veces tú ni siquiera te imaginas que pudieran estar en la oscuridad.